vamos a hacer el recorrido a nuestra granja que está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Acá vamos a encontrar varios cultivos de hortalizas, los vamos a conocer, identificar y vamos a relacionarlos con algunos parámetros técnicos. Entonces, bienvenidos. Entonces, les voy a ir contando. Entonces, como les mencioné, tenemos asociado al cultivo de café, en esta zona que es predominante tenemos cultivos de hortalizas bajo unos criterios a libre exposición y tenemos cultivo en este momento de arveja que está bajo cubierta. Entonces tenemos sistemas de ciclo corto y de ciclo largo. Entonces el propósito es que podamos reconocer los componentes técnicos para el correcto establecimiento del cultivo de hortalizas. Entonces, en este caso tenemos un cultivo de maíz, que es un cultivo semiestacionario, que normalmente se hace por rotación. Entonces, en esta zona aprovechamos los diferentes requerimientos del mercado para garantizar que podamos tener volúmenes pequeños, pero con una efectiva comercialización. Para ello, entonces, como pueden ver, tenemos entonces cultivo de maíz y acá entonces tenemos cultivo de frijol con uso de escaleras. De igual forma tenemos y establecemos en muchas ocasiones que es muy constante este tipo de cultivo, la cebolla, que permite hace parte de la dieta básica de todo buen colombiano, y lo que buscamos es tenerlo bajo rotación, pero en periodos un poquito más largos, es decir, podemos tener semestralizado este cultivo, se hace entresaque y nuevamente entonces se cambia para un nuevo cultivo, garantizando una correcta rotación. Entonces, bienvenidos, van a conocer entonces las actividades y las labores que se desarrollan en nuestra selva. Entonces, inicialmente vamos a revisar los cultivos que tenemos a libre exposición con el objetivo de que reconozcan las labores y los conceptos técnicos que utilizamos para tener tecnificado nuestro sistema productivo de hortalizas. Entonces, como pueden ver, estos suelos que tenemos en esta región son con alto contenido de materia orgánica, tienen un muy buen color de suelo, que esto puede ser un indicador físico de las acciones que se hacen para garantizar que tenga un buen contenido, como les indiqué. Las propiedades físicas son ideales para el establecimiento entonces de hortalizas. Normalmente, regresando entonces para que ya pueden ver un aspecto diferente, entonces ya nos encontramos en el lote de hortalizas. Entonces normalmente las hortalizas son de los cultivos que se garantiza una rotación efectiva. Entonces, ¿para qué hacemos la rotación? El objetivo es garantizar que cada vez que tengamos un cultivo, los elementos que sean absorbidos o extraídos del cultivo no siempre sean los mismos. Entonces tenemos esta era que está en este momento con un cultivo de cilantro. Como el cilantro es de ciclo tan corto, entonces lo que estamos buscando es terminar este cultivo y luego de este cambiarlo por otro que no corresponde a la misma familia botánica, para garantizar que no haya la misma presencia de plagas y enfermedades y los procesos de extracción de nutrientes sean diferentes. Lo que estamos reconociendo es cada una de las prácticas que se observan en el cultivo y que se deben hacer de forma técnica para garantizar que el producto obtenga la mejor calidad, que sea garantizado para que llegue entonces a un mercado objetivo. Son muchas y variadas las labores que ahora las vamos a conocer. Cada cultivo necesita y requiere unas condiciones especiales. Entonces, lo que vamos a hacer, y durante estos diferentes videos técnicos vamos a reconocer las características para cada uno de ellos. Entonces, es fundamental el reconocimiento de ese suelo, que es el soporte fundamental para que podamos producir. En este caso, lo ideal es que cada cultivo podamos suplir las necesidades que tiene para su desarrollo. En este caso, como vemos el cultivo que se está desarrollando, ese cultivo de cilantro, entonces se requiere un suelo con alto contenido de materia orgánica, un suelo suelto, que garantice que el desarrollo sea óptimo para el mismo. Entonces recordemos, y lo había indicado, que el ciclo en el caso de cilantro es corto, normalmente entre 40 a 50 días ya se hace la cosecha. Entonces las labores de preparación se deben hacer previas para garantizar que ese suelo suelto con un buen drenaje pueda garantizar el desarrollo y que tengamos un cilantro de muy buenas características.
En muchas ocasiones entonces podemos nosotros hacer uso de unos elementos para reconocer esas características, no solo físicas, sino químicas. Entonces próximamente en un siguiente video vamos a utilizar un kit para reconocer variables indicadores en propiedades químicas como es el pH, la conductividad y otras características que nos van a permitir caracterizar este tipo de suelo y que podamos relacionarlo si es óptimo o no para el cultivo de cilantro. Bueno, después de tener este cultivo de cilantro, vamos a pasar a otra familia de cultivos que son semejantes, pertenecen a la misma familia umbelífera. Vamos a ahora hablar del cultivo de zanahoria. Entonces tiene unas condiciones diferentes porque en el caso del cilantro lo que nosotros cosechamos son hojas y en el caso de zanahoria lo que cosechamos es raíces. Obviamente va a cambiar las condiciones y algunos requerimientos pueden ser ajustados y otros, pues como las condiciones ambientales son similares porque estamos pues en la misma zona. Para garantizar que tengamos un cultivo de muy buena calidad para llevarlo al mercado, entonces hay variables tanto climáticas como físico-químicas que son ideales. En este caso se requiere para el cultivo de zanahoria que sea un suelo ligeramente ácido. Cuando tenemos una acidez muy marcada, entonces vamos a tener problemas para que las características de esa raíz que estamos cosechando y que vamos a entregar al mercado se ven notablemente afectadas. Entonces puede cambiar, por ejemplo, la calidad de ese color, la fibra que tenga esa zanahoria y que en muchas ocasiones no sería óptima para un mercado destino. Entonces, en este caso, lo que requerimos son suelos sueltos a una mayor profundidad comparada con el cultivo de cilantro que teníamos anteriormente. Necesitamos que en el momento de la preparación del suelo la profundidad sea superior a 30 centímetros porque eso nos va a garantizar un buen desarrollo de la raíz, que es lo que vamos a comercializar. Es posible y hemos encontrado quizás en el mercado raíces con dedos que tienen unas características que están denotando una mala preparación del suelo, pero además de eso puede estar asociado también a los contenidos de materia orgánica que se incorporó y que no fue debidamente fertilizada en este proceso y que además el proceso de compostaje no fue el adecuado, entonces nos afectó el desarrollo de la raíz. Como les había indicado, tenemos cultivos a libre exposición, pero también vamos ahorita a aprovechar un cultivo que tenemos bajo cubierta. ¿Cuáles son las ventajas del cultivo bajo cubierta? Es garantizar que protejamos de las condiciones ambientales. En este caso está muy asociado que utilizamos tutores para garantizar el manejo y el desarrollo normal del cultivo. Entonces, bajo cubierta podemos tener cultivos como tomate, arveja, habichuela, algunos tipos de frijol y algunas otras especies que van a garantizar con el costo de producción, entonces lleguemos a un mercado con las características ideales, pero mejorando y conservando la calidad. Cada vez entonces tenemos mejores sistemas productivos bajo cubierta y eso es lo que vamos a conocer en el día de hoy. Ahora los invito a que ingresemos al invernadero. Recuerda que les había dicho que es una de las estrategias productivas para garantizar un mayor rendimiento porque protegemos al cultivo de las condiciones medioambientales que pueden ser en algunas ocasiones limitantes. Entonces en el invernadero, en este caso, vamos a encontrar cultivo de arveja y estamos teniendo unas especies sembradas bajo hidroponía. Entonces, para que garanticemos y desarrollemos entonces nuestro proyecto, entonces veamos el proceso. Entonces, como les indiqué, el sistema de producción bajo cubierta entonces regula la temperatura, en muchas ocasiones podemos regular la humedad y podemos hacer procesos de fertilidad. Entonces, estamos adelantando unos procesos técnicos que podemos tener entonces cultivo de frijol, en este caso que se está iniciando, tenemos finalizando un proceso de desarrollo del cultivo de habichuela y acá entonces tenemos unos sistemas de hidroponía, que es otra de las estrategias en lugares donde no tenemos la suficiente área y sobre todo que no tenemos sustrato.
convencional, que sería la tierra, entonces estamos utilizando otras variables y otros procesos técnicos para garantizar que tengamos lechugas, entonces en este caso, entonces están sumergidas y el único medio de subsistencia de ellas es el agua, y a través del agua entonces se envían los requerimientos de nutrientes para garantizar que esa lechuga cumpla con las expectativas y la calidad, pues para llegar a ese mercado. Entonces es otra de las estrategias, como les dije, entonces nos ahorramos ese espacio, por ejemplo, somos altamente productivos y tenemos esos lugares donde ya no hay sustrato, pero sería este medio ideal, el agua, para garantizar la fuente de nutrientes para las lechugas. Entonces, bienvenidos a... Bueno, entonces pueden ver que en el invernadero se hacen surcos, se debe preparar el terreno, normalmente se puede adicionar gallinaza u otros elementos que requiera ese suelo para el establecimiento, se instala y se verifican las cintas de riego para que entonces podamos contar con agua de forma constante dependiendo los requerimientos de cada cultivo. También tenemos que considerar qué especie vamos a cultivar, si es de siembra directa o vamos a traer las plántulas. Consideramos entonces la longitud del surco para calcular el número de sitios de acuerdo a la especie que vamos a desarrollar, y esta es una de las formas como se inicia nuestro desarrollo bajo cubierta. Entonces, aquí pueden observar que tenemos entonces el surco ya preparado, con un buen suelo suelto que garantice ese desarrollo, que pueda permitir que haya un drenaje, que no haya pudrición de los tejidos, garantizando que tengamos entonces las condiciones ideales. En el invernadero normalmente entonces, como ustedes lo pueden ver, está la cinta de riego, y a través de la cinta de riego se hacen las soluciones nutritivas para garantizar que esos nutrientes cumplan con los requerimientos para el desarrollo normal del cultivo. Podemos ver también la etapa final del cultivo de arveja. Entonces, pueden ustedes observar la longitud de las plantas que están en los tutores, hay algunas que ya están entrando en fase de senescencia, que significa que ya la planta está finalizando su desarrollo productivo. Todavía tenemos en algunas plantas el desarrollo y la formación de las vainas que van a ser cosechadas para llevarlas al mercado. De aquí en adelante, entonces, nuevamente se finaliza con el cultivo, volvemos a prepararlo para el desarrollo de uno nuevo, que puede ser frijol, por ejemplo, o que nosotros entonces, o habichuela o pimentón, pero lo ideal es que los cultivos en un invernadero a nivel tecnificado, entonces solo sea una especie, sino que como esta es una granja educativa, entonces el propósito es que podamos desarrollar varios componentes, y acá los estamos pues integrando. Entonces pueden encontrar que finalizamos el desarrollo productivo de esta arveja, y con el objetivo de destinar todo este material a un compostaje para volverlo a reincorporar en el suelo.